Egunon denori, buenos días a todos y a todas. Beste egun batetan, hemen Urdaibai Iberzenterretik zuekin naturatik zehar osteratxo bat egiteko prest. Preparados todos aquí. Yo desde el Urdaibai Ibercenter, Edorta Unamuno, técnico y biólogo del Urdaibai Ibercenter, y todos mis compañeros también trabajando desde casa, aportando con un montón de información para poder ver cómo van estos preciosos días de primavera, preciosos días de migración prenupcial o primaveral. Vemos que, como todos los días, un montón de gente os unís a esta nueva iniciativa de poder llegar hasta vuestras casas, una ventanita de la naturaleza. Y hoy también desde Lucena, Bilbotik, desde Cantabria, bueno, Huesca, desde Allariz, desde Barcelona, desde Folgueroles, bueno, un montón de gente que todos los días os juntáis. Y como no, veas a indiqueré, aupara un dibat, gure lagunari, desde Esparguera, buen día a todo el mundo. Y aquí un día de primavera, bastante tranquilo, pero con una actividad también bastante potente de aves. No quizás de aves acuáticas, y así que parece ser que ayer mismo, ayer o antes de ayer, algunas de ellas nos han abandonado. Desde luego hoy pues no han aparecido en el censo, pero bueno, eso no quiere decir que no estén escondidas por la laguna, o tampoco quiere decir que se hayan ido, por supuesto. Os voy a pedir perdón también, porque hoy a la mañana, bueno, perdón, hemos tenido, como varias veces suele pasar, pues problemas con internet prácticamente durante toda la noche y la mañana. El directo ha estado caído pues porque se ha ido el internet de aquí, desde donde estamos emitiendo, por lo que a todo correr esta mañana hemos andado intentando reponer toda la conexión, y al final ahora parece ser que está funcionando. Yo creo que me escucháis, ya que veo que estáis participando en el chat. Egunon ere Zarautzera, saludos también hasta Valencia, un montón de gente que entráis todos los días. Y con esta liadita que hemos tenido ya a la mañana, os voy a comentar que me ha sido imposible meter el censo, como meto todos los días en el hornito, en la aplicación esta hornito.es, pero deciros que el censo lo tengo hecho. Son 60 especies las que hemos podido ver hoy a la mañana también. La gran mayoría paseriformes, pequeñas aves que están estos días migrando por esta zona, y muchas de ellas han tenido que parar. Os diré también pues lo que me han informado mis compañeros desde sus casas, desde distintas zonas de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Y por ejemplo comentaros pues que en el interior de la reserva me han comentado que hay una sedimentación de bisbitas. Os voy a enseñar cuáles son, así para que os hagáis una idea. Bisbitas pratenses. Uy, perdón, que se me ha abierto. Una sedimentación de bisbita pratense que os voy a enseñar ahora mismo en imágenes. Aquí podéis ver una preciosa bisbita, y que durante estos días se están dirigiendo hacia el norte, y parece ser que con las nieblas de esta mañana estaba bastante nublado todo esto. Ahora está despejando. Enseguida os daré también el parte meteorológico que todos los días un compañero nuestro nos pasa, un entendido en meteorología. Yo me gustaría, pero tampoco llego a todo, y os voy a leer lo que me ha mandado para que os hagáis una idea de los cielos que tenemos hoy, y de los, bueno, sobre todo de los que hemos tenido hace bien poquito, ya que va continuamente evolucionando y cambiando, ¿verdad? Pues aquí podemos deciros
que por lo menos en el interior ha habido una sedimentación de bisbitas. Cuando decimos sedimentación es que estas aves, cuando van volando, cuando van migrando, pues por alguna razón pues suelen tener que bajar a tierra, y es cuando de repente pues vemos grandes números, ¿no? Y hoy a la mañana ha pasado eso en el interior de Urdaibai. Aquí, por ejemplo, en la costa no me he dado cuenta de las bisbitas, pero sí que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ha habido una sedimentación de mosquiteros comunes sobre todo, y musicales, que se veían, pero vamos, muchísimos en los carrizales y en las zonas arbustivas y saucedas del entorno. Y esto un poquito lo que hemos visto sobre las aves. También a la mañana pues he intentado sacar fotos de lo que teníamos en la marisma, y hemos podido ver este milano negro que se nos ha posado pues delante en uno de los postes de la marisma, pues para que os hagáis una idea también de un ave típica primaveral en esta zona, aves que ya han llegado a esta zona de Urdaibai, y que también tenemos noticias que ya han empezado a recoger material para la construcción de sus nidos, y ya está todo en marcha. Un par de parejitas que cría cerca y que todos los días se deja pasar por la laguna para a ver si encuentra algo de comida también. Muchas veces incluso carroña, pescado que encuentra por la zona, que también pues no le hace ningún asco, ¿no? Y cómo no, también comentaros sobre una espátula que me imagino que ahora la veremos en directo, si es que no se va. Una espátula que ayer la intentamos leer sus anillas, pero bueno, hoy he conseguido con el telescopio poder leerlas, que casualidad no las tengo aquí, pero ahora mismo veremos entre todos también si podemos atisbar el código de las espátulas para poder mandar luego al grupo que está trabajando con ellas en Holanda, y nos manden todos los datos sobre esta espátula. Estas son cosillas que hoy pues hemos visto a la mañana desde el centro mismo. Y nos vamos a acercar al cielo para que os pueda comentar también el parte meteorológico que me han mandado hoy. Creo que hay un tractor también que nos va a alegrar la mañana, aparte de los sonidos de las aves que se escuchan, que antes me han preguntado a ver cuáles son esos que se escuchaban. Y bueno, comentaros que durante todos los ratos se están escuchando los zampullines, se están escuchando los andarríos bastardos, se oyen las cornejas al fondo, alguna curruca alguna curruca capirotada, bueno, un poco de todo. Bueno, saludos también hasta Sevilla, hasta Cádiz, bueno, de todos los lugares de la península que nos seguís. Ahora mismo no sé cuántos nos estáis siguiendo, porque no sé qué es lo que ha ocurrido también con el internet. Espero que todos me estéis escuchando, porque yo, por ejemplo, no soy capaz de entrar desde aquí hasta nuestra página de YouTube, pero bueno, con las esperanzas de que no esté hablando para mí mismo, pues os voy a comentar también qué tipo de cielo hemos tenido hoy a la mañana, y para eso os voy a poner la foto que nuestro compañero ha sacado esta mañana y que nos la va a interpretar, ya que este mundo de las nubes es increíble, el mundo de la meteorología, y también nos gustaría pues poner un poquito, ¿no?, en este directo que hacemos de la naturaleza, para no olvidarnos, por supuesto, de las nubes, ¿no?, que todos los días, bueno, no todos los días las vemos, ¿no?, pero que, ay, mira, muchísimas gracias, porque ahora sé que no estoy solo, no estoy hablando solo, y os veo ahí que andáis en el chat. Perfecto. Comentaros, mira, 155 personas, mogollón de personas que todos los días estáis uniéndoos a esta retransmisión, ¿no? Esta sería la imagen sacada desde 5 kilómetros de aquí, desde donde vive nuestro compañero, y donde todos los días hace el informe sobre la meteorología, que es
que hay en ese momento, ¿no? Sobre la situación meteorológica del momento. Os la voy a comentar porque suele ser súper interesante, sobre todo para a la hora de comprender mejor la migración, ¿no? Y la verdad que le ha costado mandarme los datos porque hasta bien entrada la mañana ha estado prácticamente toda esta zona ha estado sumida en la niebla, y como podéis ver aquí en esta foto, todavía nosotros a esa hora, esa foto que ha sido sacada a las 9:30, todavía nosotros aquí en el Urdaibai Bird Center estábamos totalmente tapados con niebla, y esto es lo que él me escribe, que os lo voy a leer literalmente para que sepamos a ciencia cierta qué es lo que veíamos hoy a la mañana en ese cielo. Y bueno, me comenta que amaneció en la reserva de la biosfera de Urdaibai con el cielo totalmente cubierto por un manto de nubes bajas, y entre algunos de los poquísimos huecos que estas nubes permitieron observar los niveles medios en altura. También se apreciaba la presencia de nubes medias, o sea que teníamos nubes bajas y medias aquí. Entre las más bajas se encontraban los estratos Nubulosus opacus, que es el nombre de estas nubes, que conforman lo que se conocen como nieblas, ¿no? Y estas nieblas eran bastante densas, por lo que ni siquiera se atisbaba la silueta del sol. Por eso es la denominación de opacus. Y los estratos son las nubes más bajas de entre todas, ¿no? Las que existen, ¿no? Por lo que cuando nos envuelven, se puede decir que nos encontramos entre las nubes, ¿no? En las nubes, ¿no? Y luego más arriba, cubriendo la mayor parte del cielo también, podéis ver que había otro tipo de nubes, los Stratocumulus stratiformis, también opacus, y estas también nubes bajas, pero no tantas como las nieblas que hemos comentado antes. Y estos últimos se tratan de cúmulos alargados, que como estratos se extienden lo que es horizontalmente, y que también a través de ellos no se atisba ni siquiera la silueta del sol. Por eso también la denominación de opacus. Y bueno, y comentar que no ha llovido nada aquí en la reserva de la biosfera Urdaibai, pero que en la comunidad autónoma vasca sí que ha caído algo de agua, y en este momento pues tenemos un viento con un ligero toque del sur, importante para la migración, ya que con estos vientos sures muchas de las aves pueden tomar otra vez su viaje, pueden retomar su viaje hacia el norte, ¿no? Y hoy a las 9 de la mañana, por ejemplo, hemos tenido 11,2 grados y va subiendo bastante rápido, y ahora mismo tenemos 15 grados. Esta, la interpretación de nuestro compañero, la interpretación meteorológica de esta mañana. Pues ahora ya lo que vamos a hacer es ver un poquito y hacer el recorrido por esta marisma, con este cielo precioso que está cambiando. Ahora se ve que están saliendo claros, y según nos han comentado, pues durante el día se pondrá bastante claro. Miramos hacia el norte, ahora mismo hacia la costa, y vemos que ahí quedan algunos atisbos de nieblas, pero ya los claros se están abriendo, y un paisaje precioso de este séptimo día de abril. Una mañana preciosa en la zona de Sucarrieta, así al fondo, donde se ve ahí esos montes, pues todavía con algunas nieblillas que salen de los bosques. Saludos también hasta Donostia, Guernica Taere, ya que sois muchos también los que nos siguen desde aquí. Bueno, y comentaros también que hoy a la mañana ha sido una pena, porque quería empezar a esta retransmisión con el sonido de un águila pescadora que ha estado piando todo el rato. Os iba a decir rebobinar las imágenes hasta las 7:27 de la mañana, que venga a piar uno de los águilas pescadoras. Creemos que era N3, que seguramente estaría llamando a algún ejemplar hembra que andaría por el entorno. Y la verdad, pues mira, no ha podido ser. Internet también nos ha vuelto a jugar
hoy una mala pasada, por lo que hemos estado colgados y no vais a poder ver no vais a poder escuchar esa preciosa águila, pero bueno, no pasa nada, intentaremos encontrarla durante estos días también por aquí. Y me imagino que la veremos, porque una vez que hayan llegado, ya estas pasarán entre nosotros aquí hasta prácticamente septiembre, octubre. Agosto-septiembre, vamos a decir. Y me voy a acercar al islote, a uno de los islotes, el de las espátulas, ya que un poquito antes de comenzar, pues había dejado un par de gaviotas desayunando lo que creo que era una anguila terrible. Aquí se les ve, mira. A ver, sí, ahí se le ve. Bueno, creo que parte de ella se la ha comido. Ahora está comiendo un poco las tripas, y me imagino, pero tampoco sé seguro si es una anguila, porque no he podido ver. Pero sí, tiene toda la... Sí, es una anguila. Una anguila que seguramente no se la puede tragar, porque es terrible. Muchas veces las gaviotas pues están aquí bastante atientas, ¿no? Y estas anguilas tan grandes suelen acercarse a veces por la esquina y con sus picos son capaces de cogerlas, ¿no? Anguilas, de casi, pues diríamos que más de 60 centímetros muchas veces. Y muy gruesas. Y que suelen intentar comerlas, pero prácticamente es imposible para ellas. Por el tamaño. Y bueno, nos hemos acercado aquí al islote de las espátulas, por supuesto, para ver la gaviota que está desayunando, pero también para ver las espátulas, una de ellas joven, que es la que está moviéndose ahora, y las tres demás adultas, y aquí está la que... Ah, no, hay 4. Hay alguna escondida, y aquí está la que estaba anillada. Os voy a acercar para que veáis una de las patas. Y tenemos que tener cuidado porque la cámara muchas veces cambia de... Bueno, no cambia de colores, ¿no? Pero la distancia en la que están, pues los colores hay que tener cuidado. Antes he mirado con el telescopio y he podido ver que tenía alguna anilla verde, una blanca amarillenta, que parece que es un blanco sucio, pero... y una metálica, por lo que me fío más de lo que veo con el telescopio. Pero aquí una de las espátulas, y para que os hagáis una idea, de cómo las anillan, ¿no? Son anillas de colores, códigos de color que se les coloca junto a una anilla oficial, por supuesto, eso siempre. Una anilla oficial que es una anilla metálica, de acero en este caso, en las espátulas, donde suele venir un número y un remite. Pero claro, que es muy difícil de leer, bueno, muy difícil, diría prácticamente imposible de leer a simple vista, vamos, o sea, con telescopios, ¿no? Entonces, pues, mira, ahora mismo un porrón hembra, un porrón europeo que ha entrado ahí, en la imagen, pues que suele ser prácticamente imposible leer los números, ¿no? Son números muy pequeños, y pues muchas veces aves de este tamaño, por ejemplo como las espátulas, que tienen las patas muy a la vista normalmente, cuando están posadas, pues para poder hacer su seguimiento se les coloca también unas anillas de PVC. Unas anillas de PVC de colores distintos, que los han ido cambiando, y ahora actualmente se han aceptado unos en el que, dependiendo de los colores, pues se trata de una espátula concreta, ¿no? Al final son colores, códigos que identifican a solo una espátula en el mundo, ¿no? Son anillas, pues tanto pueden ser verdes, amarillas, blancas, azules, verde pálido como lima o pistacho, diría. También banderas, como banderitas blancas y verdes y negras, y dependiendo de qué color de bandera tengan, pues sabemos el país de origen o el país donde se han sido anillados. Y comentaros que estas espátulas normalmente se anillan en zonas del Wadden-Zee, en la costa de tanto Holanda, o los Países Bajos mejor, de Dinamarca y de Alemania sobre todo, aunque en Francia también hay zonas de cría, hay colonias donde se anillan este tipo de espátulas.
Aquí vemos que sigue nuestra gaviota con esa gigantesca anguila, acompañada además de otra, una que les tira por la cola, la otra por la cabeza, y ahí poco a poco pues deshaciéndola con sus poderosos picos, porque de verdad que estas gaviotas, las gaviotas patiamarillas, tienen unos picos muy fuertes y potentes. El picotazo de una gaviota es considerable. O sea, nosotros que solemos andar también en la colonia de gaviotas de Ízaro, que está en la isla, que está enfrente al estuario, suele ser habitual, pues a veces cuando las capturamos para anillarlas y para hacer su seguimiento, que de vez en cuando pues se escape algún picotazo y pueden hacer verdaderas heridas. Nos comentan también aquí, Víctor, a ver por qué no se las anilla en la parte de abajo de las patas, y al fin y al cabo las espátulas tienen la tibia, lo que nosotros llamamos la tibia, donde tienen las anillas, quiero decir, la tienen bastante alta y visible. Lo que suele ocurrir es que si se anillan en el tarso, que es en el hueso que queda debajo de lo que podemos pensar que es la rodilla de las aves, que en ser no es la rodilla, es como si sería nuestra muñeca, ¿no? Al final la parte larga después de los dedos es un tarso, y donde están las anillas ahora, esta parte de aquí, es la tibia. Pues normalmente se anillan en la tibia para que sean visibles, ya que al anillar en los tarsos, estas aves suelen andar pues en zonas de aguas poco profundas, pero las anillas estarían todo el rato en contacto con el agua y estarían sumergidas, ¿no? Entonces sería muy difícil el poder observarlas. Y no solo eso, que luego muchas veces también, pues al anilarse en el tarso, pues se les pueden llenar de barro y tal. Entonces, pues aparte de causarle molestias a la propia espátula, pues nos cuesta leer. Aquí vemos la longitud de esta anguila, que bueno, que poco a poco iremos viendo durante este día de hoy que se la comerán. Un buen tentempié, que normalmente las más pequeñas se las tragan de seguido, pero esta no hay manera hasta que la partan, ¿no? Y bueno, comentar también que aquí nos escriben a ver si tenemos aquí fochas cornudas, y deciros que no. Aquí la que tenemos es la focha común, que es esta que veis aquí en imágenes, que están ahora en un grupito aquí con las gaviotas. Aquí un precioso macho pasando de porrón común, precioso de verdad. Y vamos a continuar con el... Luego haremos un vistazo antes de terminar y antes de pasar a la euskera y así, para poder ver a ver si podemos observar alguna pescadora que está hoy a la mañana. Lo vamos a acercar. A ver, vamos a ver todas las aves que haya. Bueno, solo por la silueta, estos son patos buceadores, son porrones comunes o porrones europeos. La hembra está enfrente, delante, y el macho detrás. Y normalmente los patos buceadores como estos se suelen sumergir el cuerpo casi hasta la mitad, un poquito más de la mitad, y la silueta que ofrecen es como muy metidos en el agua, ¿no? Tanto los porrones comunes, los porrones moñudos, los osculados, porrones bastardos, en comparación con otros patos de superficie. Aquí vemos la cuadrilla de porrones comunes que se estarán preparando ahora para construir los nidos, ya que para nosotros resultó una sorpresa hace unos 3-4 años cuando por primera vez vimos que los porrones comenzaron a criar en esta laguna, ¿no? Esta laguna que hoy a la tarde voy a explicaros cómo este lugar, cómo lo regeneramos, ¿no? Un proyecto de recuperación de estas marismas que os lo iré explicando con fotos esta tarde con un poquito más de tiempo. Aquí dos ánades reales. Estos son patos de superficie. Veis que para comer tampoco se zambullen, hacen un poco el pino para llegar lo que es al sedimento, por lo que podéis ver que la laguna no es muy profunda. Aquí en este lugar habrá cerca de 30-40 centímetros como mucho.
esta laguna de, entre comillas, reciente creación. Pues tiene diversidad de hábitats, microhábitats, solemos decir, ¿no? Pues entre islotes, juncales, carrizales, aguas más profundas, aguas menos profundas, aguas salobres, aguas dulces, y que es lo que hacen que sea tan diversa, ¿no? Estamos viendo una cuadrilla también de ánades reales. Vamos a acercarnos a lo que sería del lado de estos palos, que es una focha. Y veis que en un par de días, aquí las cosas son así, en un par de días de repente aves que han estado entre nosotros durante todo el invierno prácticamente desaparecen, o no sé si se habrán escondido, pero bueno, hoy hemos visto muy pocas anátidas. Bueno, sí, hemos visto, ¿no? Hemos visto algún rabudo todavía que queda, hemos visto a nuestro amigo el silbón, que no sé ahora dónde se habrá metido, también hemos visto algunos patos cuchara, pero muy poquitos, 2 o así, algunas cercetas, pero tampoco los números que veíamos hace pocos días, ¿no? Y creo que aquí está, sí, nuestro amigo el silbón, yo creo que se ha quedado. Ah, no, perdón, que no es un ani, no es el silbón, no es el silbón. Ahora me voy a acercar, tiene pinta de una nave real, pero por si acaso me voy a acercar, no vaya a ser que se trate de un friso, pero no, es una nave real, una hembra. A ver si se suelen ver serretas y patos colorados por aquí. Pues os voy a comentar que serretas, la serreta mediana la vemos en el estuario, no entra hasta estas marismas interiores, pero en invierno siempre suele haber alguna. Bueno, siempre, no voy a decir siempre porque no es verdad, pero en invierno de vez en cuando se ven algunas. Y patos colorados sí que hemos tenido citas, son muy raras por esta zona, pero que de vez en cuando pues entran, ¿no? Entran hasta esta laguna, y sí que tenemos incluso material gráfico, me imagino, del pato colorado. Y si lo encuentro ya os voy a enseñar. Sí. A ver. A ver si encontramos. Vamos a intentar. En este momento el pato colorado pues no me sale. Pero bueno, tranquilos que ya os enseñaré, mientras, ya que es muy interesante. Pero bueno, ya os enseñaré el pato colorado cuando encuentre el material gráfico de él, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. En cuanto a las serretas, y demás, ese tipo de aves como los colimbos, serretas y tal, negrones, esos sí que los solemos poder ver, pero en el estuario exterior, en donde la influencia mareal es mucho más grande. Y polluelas pintojas, pues polluelas pintojas tampoco es una especie aquí muy habitual, por lo menos que no es observada. Este año sí que hemos visto, bueno, este año, el año pasado, mejor dicho, sí que vimos polluelas pintojas, además unas imágenes perfectas de polluela pintoja que sacó un compañero nuestro. Un saludo también hasta Castellón. Somorbujos lavancos, otra de nuestras especies extrañas aquí, que somorbujos lavancos, que los podemos ver en cualquier humedal, en cualquier área inundada, ¿no? de dentro de la península. Pues aquí no se dejan ver. De vez en cuando alguno en invierno se nos deja ver, pero no es muy habitual, y podemos trasladarnos 50 kilómetros hacia Vitoria, y en los pantanos de Álava pues es una ave habitual, ¿no? Grullas tampoco,
Grullas en migración. A veces cuando la migración pasa por la costa suele ser espectacular. Mira, aquí tenemos un pato colorado, pero también os voy a enseñar que con ayuda de... Ay, con ayuda de un compañero mío, pues he podido encontraros una foto de un pato colorado aquí en la Marisma, un macho precioso que cada vez que se acercan, pues bueno, nos da hasta subidón, ¿no? El poder ver estas aves tan preciosas, ¿no? Pero estas suelen ser también aves que se nos acercan, pero muy contadas ocasiones. Preciosas. Y aquí estaba hablando y hablando y hablando mientras teníamos delante a la boceta que se ha vuelto habitual entre nosotros durante todos los días, que es, además tiene nombre, perchenta, que significa presumida. La foto que nos ha mandado de la gente también es preciosa, aunque sea de internet. Y lo de los somorbujos, pues sí, pues es curioso. Bueno, no sé si es curioso, pero por algo pues no les gusta el acercarse aquí. Aquí podemos ver algunas recién llegadas, las cigüeñuelas. Ayer hubo una migración, bueno, pararon unas 7 cigüeñuelas en la laguna. Hoy a la mañana quedaban 2. Y por estas fechas también podemos pensar que puedan ser algunas de las locales. Cuando digo locales, son esas que se acercan hasta aquí a intentar criar. Que todos los años solemos tener intentos de cría de las cigüeñuelas, a veces con éxito, otras veces pues, como siempre no me canso de decir, sobre todo por problemas con perros sueltos, los que destrozan las nidadas de estas aves, ¿no? Que como os enseñé ayer, crían prácticamente a ras de agua. Una cigüeñuela preciosa alimentándose. Saludos también desde Soria, un lugar precioso, los que tenéis en Soria, sobre todo zonas de bosque, de monte, pinares increíbles, donde yo en Soria he disfrutado muchísimo con los piquituertos. Otro ave que aquí, pues en algunas zonas sí que podemos verlo, pero muy contadas veces. Este año creo que he sido privilegiado, he podido ver uno aquí en Urdaibai, un piquituerto macho precioso. Mira, aquí nos comentan que en Shinzo de Limia, que crían los somorbujos lavancos, y es que la verdad crían en cualquier zona inundada que haya un poco de agua dulce, son capaces de criar, pero aquí pues no sabemos por qué, pues no les gusta. Vamos a acercarnos. Mira, he dicho que había 2, no, hay más. Hay más cigüeñuelas, ya mínimo hemos visto 3 con esta fecha. Y los zampullinos que se escuchan por detrás, ¿no? Nos escriben también preguntando a ver si lo solemos dar cada día esta emisión. Y sí, en principio, mientras internet, el gran internet, nos acompañe, pues seguiremos emitiendo todos los días del confinamiento en el que estamos. Y luego pues también pensaremos más adelante pues el poder emitir cuando se empieza a normalizar la situación, ¿no? Ahora, por de pronto, como todos sabemos, mínimo hasta la semana que viene, bueno, pues no, bastante más, el confinamiento seguirá, por lo que nosotros también, mientras podamos, estaremos hasta aquí. También saludos a Madrid, a Burgos, que muchas veces se me olvidan, lugares también donde tenéis maravillosos humedales y lugares para observar aves preciosos. Tenéis ahí cerca de Madrid también un embalse, el embalse de Santillana, que está petado de nidos de cigüeñas. Bueno, aquí en imágenes, si no me voy a liar, una pareja de cercetas, un macho y una hembra, la hembra a la izquierda, con el característico espejuelo verde, ¿no? Pues en el embalse de Santillana, donde, bueno, aparte de acuáticas, podéis ver un montón de aves, tanto rapaces
Un lugar precioso para nosotros del norte que no los vemos, para ver Rabilargo. Todas esas zonas del centro de la península. Y de Burgos, que deciros, que muy cerca de la capital, en Atapuerca, también tenéis unas lagunas. Donde... ¡buah! Ahí sí que también podéis disfrutar de un montón de aves, sobre todo de migración. Unas lagunas donde hay gente trabajando. Siguiendo las aves, monitorizando las aves. Hay una estación de anillamiento que algún día me gustaría acercarme a conocerlos, ya que hemos tenido algunas recuperaciones de aves, o ellos han tenido recuperaciones nuestras. Sí, Juan Parralejo nos comenta a ver si era cerceta común. Sí, perdón, una cerceta común. Era una pareja de cercetas comunes. La cerceta carretón aquí la vemos en migraciones. Hace un par de semanas pudimos verla aquí en directo, todos nosotros, pero ahora mismo las que quedan, diríamos, son las cercetas comunes. Todavía tenemos esperanza de ver carretonas, ¿eh? Y aquí un pato cuchara, un macho. La hembra está bien cerca, la podéis ver aquí. Y una parejita de esa, más de la docena que hemos tenido hace pocos días. Bueno, basta que he dicho, ahora van a empezar a aparecer todo patos cucharas, pero creo que no. Hoy a la mañana había visto solo 2, pues ya vamos ya 3. Un precioso macho que se ve el gran pico que tiene. Vamos a acercarnos. Y esta probablemente será su pareja. Muchas veces no me suelo atrever tampoco a decir cuando veo los patos las hembras, ya que muchas veces pues cuesta, ¿no?, identificarlas. En este caso no. En este caso vemos aquí una hembra de porrón europeo. A ver si saca la cabeza un poco. Ahí mismo la podéis ver. Y aquí una cuadrilla de anátidas, que entre ellas están las cercetas comunes, todo este grupito que veis dormido al fondo, y otras 2 hembras que están más al centro, 2 porrones europeos preciosos también, y todos en el trabajo de cuidarse el plumaje, como veis. Trabajo que les lleva bastante tiempo al día, ¿no? Sobre todo porque es muy importante el mantenimiento de ese plumaje para su supervivencia, ¿no? Y bueno, y antes de pasar a la retransmisión en euskera, me voy a acercar... Ah, bueno, comentaros también que hoy a la mañana el charrán patinegro seguía en la laguna. Le he sacado algunas fotitos, pero muy malas, la verdad. Muy malas. Seguía por toda esta zona pescando, pero sin parar. Vamos a acercarnos también a ver si las gaviotas siguen con su desayuno, que creo que sí. Sí, siguen aquí. Y creo que para rato. A veces suelen tener una impotencia increíble cuando las aves no encuentran una anguila grande y no se la pueden comer. Y tenemos alguna imagen, os voy a enseñar así en un momentito. En un momento, a ver si la encuentro, que está por aquí. Que creo que alguna vez también os lo he enseñado. Un pobre cormorán y una garza con una anguila también del tamaño, intentando tragársela, porque ya que las garzas y los cormoranes pues no parten lo que pescan, intentando tragársela, pero como veis, es que es prácticamente más grande que el pobre cormorán. Este es un cormorán que estuvo ahí, bueno, estuvo un montón de tiempo intentando comerse la super anguila esta. Luego pasó a manos de la garza también. ¿Veis qué cacho anguila es? Muchísimo más grande casi que el cormorán. Y lo único que puedo hacer es destrozarle un poco la cabeza, pero fue una pelea increíble. Que este pobre cormorán pues se quedó con las ganas. Luego intentó la garza también, que se le acercaba, pero
La garza tampoco, pues por mucho que la intentó arrastrar y demás, pues no se la pudo comer. Hasta que llegó el aguilucho lagunero y a poco aquel sí que fue dando cuenta de la superanguila y al final pues terminaron de comérselas, pero anduvo esta anguila dando vueltas durante un par de días, 3 días por lo que es toda la laguna. Esto es lo que solemos ver normalmente, ¿no? Y es lo que estará pasando ahora también con esta anguila. Con esta anguila que ahí le veis que siguen las gaviotas pues poco a poco intentando comérsela, ¿no? Y bueno, yo voy a pasar a la retransmisión en euskera. Si queréis podéis seguir. Mira, Aldea Quemada nos manda aquí una foto de los... ahora me sale en esto. Jesús, de los rabilargos. Preciosos. Que aquí, pues, en el norte no tenemos. Entonces, pues, cada vez que vamos al sur, hacia el centro, pues... Buah, yo me suelo emocionar cada vez que veo rabilargos, ¿no? Luego ya se ven muy comunes, ¿no? Pero... Y bueno, pues eso, pues yo ahora os voy a dejar con imágenes del centro, para que os hagáis una idea también a la gente nueva que habéis entrado, para poder conocer también lo que es el centro. Eta mentxe berriz ere, zuen guztiokin beste goiz batetan euskerazko ibilalditxoa egiteko prest. Hemendik Gautegi Sarteagako Paduretatik. Joki dugu galdera bat, Albertok egin diguna, ze orain dela gutxira egon gara ikusten murgilari arruntak, orron komun eta ahate gorristak, baina hauek ez ditugu ikusi, Paro Colorado, eta gardetzen digu abertze desberdintasun dagoen, eta erakutsiko dizuet, orantxe, Alberto, esto es para ti, para ver la diferencia entre el pato colorado, ahate gorrista, eta él, fíjate en la cabeza tan roja que tiene, o rojiza, el pico rojo, más o menos el diseño del cuerpo, gorputzeko lumen diseñoa, eta hemen ikusiko dugu. Aquí podéis ver un porrón europeo, un macho. He puesto 2 machos, porrón europeo macho. Fijaros que la cabeza es de distinto color, el pico no es rojo, eta gorputzeko y el cuerpo tampoco no es del diseño del pato colorado. Quizás de lejos igual se pueden, nos podemos equivocar, pero aquí pato colorado y el otro el porrón común. Oso ahate polita, guay. Eta gracias también a xente. Muchas gracias por darle también la explicación.
Eta guk jarraituko dugu ikusten duzu ez lako eguraldi polita daukagun gaur. Eguraldia lainoak badoaz, eta, itxaron, hegazti bat ikusi dut, eta lehenengo hegaztiak dira. Lainoak ez dira mugituko askorik. Ez, belea izan da. Baina, ikusten duzu zelako eguraldi polita daukagun, orain lainotu eta ikusten duzuen arren, hau egualderantza ikusten den imagina da, edo irudia da, baina iparrera ematen baldin badugu hortxe ikusiko duzu zelan badatozen honezkero horlako argiunera haundi batzuk, eta nik uste dut gaur egun polita gertatuko zaigula, naiz eta gure etxeetatik disfrutatu behar izan, ez da? Gaur komentatu dugu lehen, gutxi gora bera, lehenengo esan behar dizuet, noski, ni neu hemen lanean abilela zuedi hau erakusten hemendik nire etxe bihurtu den Urdaibai berzenterretik, baina niratzean beti ere esate dizuet badagoela lantalde bat, lantalde nahiko zabala, eta beraien etxeetatik jarraitzen dutenak ere hegaztien nondinorakoak, eta ez hori bakarrik, baita ere meteorologiaren nondinorakoak, ez da, eta egunero eskaintzen dizkigute, eta batez ere lankide batek aditua dena meteorologian eskaintzen dizkigu irudi polit batzuk, beran etxetik ateratakoak, bera dagoen lekutik ateratakoak, eta kasu honetan ere, gaur bota dizkigu argazki benetan politak, beran etxetik ikuste zuena, hemen ikusten duzue, horrelako laino itxaso bat, beko partean, behelainoekin, behelaino geruza potente bat, hor ikusten duzuena, eta gainera, koinziditzen du, hemerik ikusten dugun irudi honekin, ez da? Hemen, San Miguel Ereñosarra ikusten duzu, hortxe, zuzenean, mugituko nahi zapurtxo bat ikusi dadin, eta gutxi gora bera, berak daukan norabidea, berdina dago, kamera, eta berak ateratzen dituen lekutik, eta hortxe ikusten dituzue, hori, esan duguna, gaur behelainoak izan ditugu, eta guztiz estalita egon da, eta, hemen ikusten diren argazkiak dira batez ere behelainoak, eta gero erdin mailan sortzen diren beste laino batzuk, ezta? Eta baita ere izango dizkizuet izenak, ze uste dut oso interesgarria dela ere jakitea apurtxo bat, nola izendatzen diren lainoak, ezta? Eta ikasi daigun bebai, nik neuk benetan esaten dizuet, honen inok gauza askorik ez dakit, baina nik neu ere ikasten abil lankide honekin, berak asko daki, egia esan, eta gu ere, joan gaitezka apurtxo bat ikasten, ez da, hementxe ikusten ditugun behelaino hauek, izatez izen badaukate, hegaztik eta latinez eta izaten duten izendapen antzekoa, ez da, eta horiek bekoak dira estratus batzuk, estratus dira geruzak esaten dituztenak, nebulosus, deitzen dira estratus nebulosus, behelainoak esan genituzkero lainoak, eta opacus, eta opacus azkenengo izen horrek nahi duen esatea da, ez duela eguzkiko silueta ikusten usten, ez da? Beraz hori, beheko partean ikusten duguna, baina goruntz ikusten baditugu ere, goian, hor, itxaso horretatik aparte, hor mendia ikusten dugu Ereñosar, da hortik aparte badaude beste laino batzuk, horrek ere estratu batzuk dira, baina kasu honetan estrato kumuluak dira kumulu batzuk, hor normalean gorago edo altura handiagoan sortzen direnak, hor bien bitartean ez dira ez laino altuak ez laino bajuak, beste moduan, eta honek ere estrato kumuluak dira, estratiformizak, geruzak osatzen dituztenak, eta hauek ere opakusak, ze ez dute usten eguzkiko siluetarik ez da ikusten, ez da? Beraz hori gaur goizean ikusi dugun lainoak, izan ditugun lainoak, ez da? Eta euririk ez dute bota, lekutxu batzutan horan tantara batzuk bota dituzte, eta haizea, hegoaldetik datorkigu eta gaur ere prebizioetan esan digute nola igoko den temperatura gaurko egun honetan, ez da? Beraz,
disfrutatzeko moduko eguna, temperaturaren gorontz, 16 gradu, goizeko 9etan 11 gradu izan dira, eta gaur espero dira 20tik gorako temperaturak hemen itsasoaldean, edo hemen kostaldean, ez da? Ez da gudegu justo kosta, baina kostatik 4 kilometrotara gauden honetan. Eta ikusi daigun, nola, egia da, iparralderantza hurbiltzen doan neurrian, hortxe lainoteria estratokumulo horiek irekiz doazela, eta leku hausten diote ja argiunara batzueri, eta hemen ikusten da ze polita iparrerantza dagoen lainoa eta eguraldia. Hortxe ja, lainoteria gutxika apurtzen, eta seguruenik ez dakit gaur ere egoaizaren ondorioz laino oso berezi batzuk politak ikusiko ditugun, baina hori gero arratsaldean ikusi beharko. Eta komentatzea ere, lehenengo eta din, sentitzen dugula, parkatzeko bai eskatzen dugu, baina, bueno, ez da gure errua, ez da, baina gaur gauean eta gaur arratsalde ingurua, goizi inguruan, internet gabe egon gara inguru honetan, behintzat hemen Urdaiak Gerzenterren, ez daukagu badakizue fibra optikorik, beraz, naiz eta 300 metrora egon ez naiz kantzatuko esan da esan, ibiltzen, eta norbaitek entzuten duen da alegintzen, edo baimentzen digun konexio bat egitea, ez da eta administrazioak nortzuk izan beharko lirateken, ze egia esan gaur atzo iluntzetik hasita, gure zuzeneko kamera eskegita egon da, ez da emititzen egon, eta gauza oso politak ikusteko aukera egon da gaur goizean. Eta euretariko bat ikusteko baino, egondan behilainoarekin oso irudi politak egon dira, seguruenik, zuzeneko kamerak antzeman ditu, baina ezinezkoa izan da emititzea, beraz hortxe gelditu dira, batez ere nire buruan gelditu dira, eta hortxe ibili da arrano arrantzale bat, isildu gabe goizeko 7:27 minututan, etengabe, hemen egazti bat uste dut lertxuna izan dela, baina bat ez bada ikusiko dugu, ez uste dut zingira miratzen bat, bueno, txaron, gero jarraituko dizuet kontatzen, aberritzen da, eta ikusteko aukera daukagun, bai, uste dut zingira mirotz bat gure gainetik pasatzen, galdu dut, noski, oso zaila baita jarraitzia egaz daudenean, baina alata guzti saiakera egin dut, bai, uste dut zingira mirotza izan dela, eta seguruenik badakidala zergaitik dabilean hemetik bueltaka goze delako, eta irlatxo batetan janaria badago. Tantxe ikusiko dugu, ea, ondino jarraitzen duen, ze gaur goizean ez ba, joan dira, hemen egon dira pare bat kaio, aigira handi batekin, eta ez dakit norbaitera eraman duten, jarraituko dugu, kaioak ikusten ditugun, ez ba, ea zer egin duten aigirarekin, orain, apurtxoa mareatzen ari, baina gustatuko litzaidek ikustea, baina ez, kaioak angila hori eraman dute, jartzen baldin baduzue, erroboinen hartzen baldin baduzue, emanaldia ikusiko duzue, zelako angila handia, bueno, batzuk seguranik ikusi duzue, zelako angila handia izan duten, baina dagoeneko ja ez dute arrastorik utzi, edo eraman egin dute. Zaiatuko naiz kaioen berri izaten, ze angila handiegia izan da, nik uste dut jateko, beraz, arraro egiten zait hain azkar holan desagertzia. Ez ba? Eraman edo jandute. Beraz, angila batekin egilidera, gozaltzen hor, gero erakutsiko dizuet beste angila baten irudiak, baina hemen, kontxe, ikusten dituzue, mokosa bala, lasai asko. Eta, bueno, lehen goizekoa esaten egona izena, hortxe ibilida isildu egin gabe, entzungo zen, primeran gure mikrofonotatik internetak lan egingo balu, baina justo ibili gara emanaldia egitea posible izateko,
Orduan txaskenengo momentuan lortu dugu berriz ere konexioa hobetzea. Eta egia esan, pena. Ez entzuten, bestean jarriko nizuen hemen zelako soinuak egiten izan dituen, Gorteiuko soinua, Karrano arrantzale batek, N3 izango zen segurenik, eta segurenik emeren bat inguruan ibiliko zan susmoarekin dago. Baina, ezinezkoa beraz. Oinatzean, hemen entzuten dugu Benarri Zarrunta, egunotan migrazioan agertu den hegazti polit bat, erakutsiko dizuet ere, ze hementxe beti eskuartean izaten dut normalean irudi bat, Benarri Zarruntarena, hementxe atzean fondoan entzute zen txoripio polita, hau hau Benarri, hau errekatxindorra izan da, barkatu, eta hemen kaioa behintzat bat bueltatu da, baina ez dakit angilare, bai, angila hor dago, bai, justo Mokosabalen atzean eskutatuta egonda, angira, eta esatena joan izena da, lehen zingira mirotza etorri baldima da, izan dela segurenik angilare badakielako hor dagoela, eta kaioak eta despistatzen direnean, nik uste dut hurbilduko dela angila horren, zerbait lortzen duen angila horretatik. Horratzean entzun dugu ere, okil berdia. Eta komentatzea ere, gaur, migrazio egun polit bat dela, eta seguruenik, oraintxe eguraldi aldaketa honekin eta goaize honekin, gure inguruan egunotan gelditu diren hegazti askok eta askok, berriz ere iparrerako bidea hartuko duela. Eta nire lankidekin hitz egiten eta beraiek egin dituzten hegaztien behaketekin ikusiz, gaur konturatu gara edo komentatu didate, barrualdean, Urdaibaiko barrualdean, nola sedimentazio bat ikusi den, eta atzo komentatu nizuen zer zen sedimentazioa, eta sedimentazioa da hegaztiak migrazioan dabiltzanean eguraldiaren ondorioz edo eta behar izena daukatelako elikatzeko lurreratu egiten dira, eta batzutan gainera kopuru handitan, eta gaur kopuru handitan ikusi den hegazti bat behintzat egonda barrualdean, hemen ez naiz konturatu, baina barrualdean bai, eta izan da txirta, negu txirta. Hemen irudietan erakutsiko dizuedan hegazti polit hau. Ohikoa neguan gure belardietan eta, baina ja dagoeneko talde azkenekoak izango dira ja, baina taldeak biltzen ari dira, eta gaur adibidez horre hegazti hauen sedimentazio bat egon da, eta ja iparrerantza joango dira, abiak oso iparrean egiteko, eta gero ez ditugu berriz ikusiko, baina ikuste dut urria ingurura arte, urria azaroa ingurura arte, eta gero neguan oso arruntak edo, behintzat arruntak izango dira, batez ere ganadua eta etxabereak eta dauden inguruetan, ez da? Gaur niri lagun honek deitu dit eta pasatu dit informazioa, eta berak behatu duen ingurua izan da lako nekazal eremu bat, baserri inguru bat, hainbat eta hainbat zaldi dauden belardi batzutan behatu du hegazti hauen sedimentazioa edo etorrera nahiko fuerte bat. Honekin batera, gaur goizean ere posible izan da miru beltz bat ikustea, hau da, atera diodan argazkia, ez da argazki hon bat, baina behintzat jakin dezagun egon dala, miru beltz hori Urmaeleko pausaleku batetan, eta ikusi dugu, eta atara egin dut, eta gero nola ez, hemen Aitorrek aiagistik esaten digu txirta, baita nabotxori ere deitzen dela, eta hor nabotxori deitzen da, ni neu izatez ermukoa naiz, eta ermu inguruan txirtari txitxia deitzen zaio, txitxixa deitzen zaio. Txirta, ontxe jarriko dizu berriz, hegazti polita hau, txirta, nabotxoria, aiagizen inguruan eta txitxixa ermuan eta inguruan ere uste dut. Beraz, izenak ere ikasteko modu polita da hoxe,
Ze Euskal Herrian behintzat, herritik herrira eta eskualdetik eskualdera hegaztien izenak ere asko aldatzen dira. Eta hegazti bakoitzerako izen sorta itzela izaten dugu. Eta horretarako beti komentatzen dutzuet. Hor daukazue web horri benetan polita, lagun batek sortu zuena, Asier Sarasua, Eibartarrak, eta non biltzen dituen hegaztien informazio piloak, eta ez bakarrik informazioa, bai beraien bizitzari buruz, bai banaketari buruz, eta baita noski oso lan polita hegaztien izen desberdinak Euskal Herrian zehar. Eta hortzen lan eskerga egin zuen, eta gero guri dan hori aurkezteko. Bueno, gero komentatu behar dizuet ere eguneko beste protagonista bat, hemen dagoen hegazti hau dela, mokosabal bat, ikusten dituzu hor 6-7 mokosabal dauzkagu orain momentuan, eta hegazti honek, mokosabal honek, erastunak daramatzala. Lehen ere saiatu gara hemendik ikusten, lo jarraitzen du, eta esan behar dut ere kontuz eduki beharrekoa dela, ze normalean kamera hauek, zuzeneko kamarak eta nik zuma asko erabiltzen dut, eta koloreak aberratu egiten dira purtxo bat, aberrazioa dauka koloretan, eta ez naiz fidatzen askorik hemendik ikusten dugunarekin, ze ikusten da horrelako beltz, laranja eta gorriska koloreko eraztun bat, baina izatez egon naiz begiratzen, eta horiska hau zuri zikin bat izango litzake, eta gero badauka beste eraztun bat metalikoa dena, beraz kontuz eduki behar dugu, baina guk apuntatu ditugu teleskopiarekin ikusi ditugunak, horrek ziurragoa dira, eta datu guzti horiek gero guk bidaliko ditugu herbeereetan lan egiten abiltzan lagun batzuri, beraiek ibiltzen dira erastuna jartzen, eta daukate horrelako datu base itzela hegaztien batezenen mokosabalen erastunena, eta beraiek gero botatzen dizkigute, bidaltzen dizkigute hegazti hauen datuak, non erastundu ziren, noiz erastundu ziren, nork erastundu zituen, datu guzti horiek. Eta hortxe fondoan ikusten duzu ekinean kaio hankahoria, angira erraldoi hori jangurean, baina normalean hegazti hauek euren harrapakinak osorik inesten dituzte. Ikusi ditugu kaioak baita ahate txitak inesten, ahate txoak, baita angila oso handiak, lasunak itzelak ere, baina batzuetan, noski, handiagia badira, ezin. Eta hortxe bitzen dira, saiatzen dira, gutxika zatitxoak entzen eta ondo zaintzen duten janaria da, ze hortxe ibiliko da gainetik buelta-bueltaka, zingira mirotza mirua, ere, despiste batetan hartzen dituzten. Eta, hemen, jakinda nongoa den hegazti hau, nongoa den mokosabal hau, jakin genezake iaia talde guztia ere nongoa izan daiteken, baina ia ziur ze dauka horrelako erastun, plastikozko erastun txuri bat esango nuke dela, beste hankan, eta hori horia parkatu, eta hori Holandakoa dan, ia ziurtasun oso daukagu, baina ez dakigu justo zelekutakoa. Karraituko dugu, bidetxoarekin, egunero, komentatu dizuet, lehen gazteleraz komentatu dut ere, egunotan, hainbat eta hainbat izan direla, hegaztiak joan direnak, edo utzi gaituztenak, iparrerantz, batzuk orain dino jarraitzen dute, adibidez, ezaguna egiten ari zaigun ugarri gaztetxo hau, beti beran pausaleko horretan. Baina adibidez, ahateen kontuan, ahateak direla eta ahateetariko asko, orain arte, egunotan egon gara ikusten, ahate mokosabal nahikotxo, ahate guztan, pilotxo bat ere, dozenatik gora, zertzetak, 30 gora, lanetariko, baina beraien ordua ere iritsi da. Eta beraiek ere, iparrerako bidea hartu behar izan dute, eta nik uste dut, haren eguneko atzo, goizeko egunan aprobetxatu zutela, iparralderantz beste salto bat egiteko, beste etapatxo bat egiteko, eta batzuk gelditu dira, baina
ez lehengo astean bezain beste. Zaituko gara ikusten ere hemen irlatxo honetan zer argi denezaken, edo zerbait dagoen. Gaur badirudi, bueno, hemen zaituko gara hemen dauden basate bikotea jarraitzen, apurtxo batean. Eta orain geldituko zaizkigunak izango dira batez ere, hemen abia egingo dutenak adiez basateak, murgilari arruntak, gero ikusiko ditugunak, eta bueno, bestelako esateak, bestelako hegazti batzuk, txilinportak, kopetazuriak, etorri berri diran, hemen, murgilariak aipatu ditut eta erakutsiko dizkizuet, gero bestela, berbata, ies egiten digute. Hemen murgilaria, arra, ontxe, uretan. Hemen ere beste, beitu, gaur, esan dute ez ditugula bai ikusiko, gaur danetarik ikusiko dugu. Hemen ere iparrateak, iparratea da aurrean dagoena, ontxe erdian jarriko dudana, horixe. Murgilari arrunt baten eskerretara eta bi zertzetaren gainean ikusten dana, iparrate polit bat. Murgilariak, negu zertzetak, eta hemen apurtxo bat danetari negu zertzetak, murgilari aurrez aurre, atzeko partean murgilari emebi, basate, arbi, bikote bat eta arbi inguruan zertzeta pilotxo bat. Gauza politak ikusteko minok aukera ere badago, noski. Eta galdetzen diaten noiz hasi zen jendea txoriak erastuntzen da ditu. Komentatuko dutzuet hau aspaldiko gauza dela. Eta ja joan dene mendeko barik, emeritzigarren mendean ja saiakeratxo batzuk egin ziren, ez da ze. Ikuste zuten jendeak, hegaztiak batzuk desagertu egite zidala, batean, badidez, enarak eta baita ere arabasosoak. Leku batzutatik, iparraldetik desagertu egite zirela neguan, eta ez zirela berriz agertzen. Eta orduan, jende bateri okurritu zitzaion, jarraipen modu bat egitea, eta badakigu apaiz bat edo izan zela, duela 200 urte edo gehiago, parkatu, okurritu zitzaiola, hegazti bat harrapatu zuen, ez da egiten nara bat izan zen, edo arabasoso bat edo, eta jarri zion, horrelako metalesko erastun txiki bat, ez zuen ezer jartzen, baina bintzat jakiteko ea, hegazti eura beste nonbait ikuste zuten edo berriz bueltatzen zen, eta jarri zion erastun hori, erastun antzeko metalesko plakatxo bat, eta anaskatu zuen berriz, eta handik urtebetera edo urrengo sasoian berriz ere agertu zitzaion, bere etxean, erastuna gainean zeramala. Orduan hortik hasi ziren ikusten, hegaztiak erastuna eraman aldutela, identifikazio bat eraman aldutela, eta identifikazio horrek erakutsi alduela ere hegaztiak nondik nora ibiltzen diran, ez da? Noski, hegazti bateri bakarrekik ibiltzen bali badiozu, oso batxea da edo salia da besteren batek berriz ere ikustea beste batetan, azkenean hegaztiak, zorionez, milioika daude, gero eta gutxiago, hori ere esan barra daukagu, eta hasi ziren, hegaztiari erastun doi jartzen. Erastun oso lehenegotan nahiko prekarioak, baina erakutsiko dizu eta ez baldin badaukat. A ber. Baina, erastunak azken finean metalikoak jartzen hasi ziren, beta bertan, jartzen dira zenbaki batzuk, eta helbide bat, azken finean, hegazti bakoitzari jartzen zaion erastuna, izaten da identifikazio karnet bat. Eta horrekin, normalean, aurkitu behar dut, erakutsiko dizuet, suposatzen dut, aurkitzen dudanean, bestelen arratzaldean erakutsiko dizuet ere erastuneri buruzko gauzatxo batzuk. Eta hasi ziren,
leku desberdinetan, herrialde desberdinetan eraztunak jartzen hegaztieri, eta horrela hasi ziren ikusten hegaztien mugimenduak, ezta? Batzuk eraztu zituzten hegaztiak, beste batzuk harrapatzen zituzten ere, eta horrela ibilbideak egiten. Hemen, estatu mailan esango nuke, eta Euskal Herri mailan, Arantzadi izan zen lehenengo elkartea hasi zena eraztuna jartzen, eta hasi zen jartzen 1940 hamarkada horretan hasi ziren eraztuna jartzen hegaztieri. Lehenengotan talde polit bat sortu zen, eta Doñanan eta eraztuntzen zuten, baita ere Jaizkibelen, eta oso kontakizun politak daude lehen Arantzadik hazikera horretan eraztuntzen hasi zena, egun batek kontatuko dizkizuet. Eta Arantzadin moduan, beste herrialde askotan ere, adibidez Espainian ministerioa ere hasi zen eraztuntzen, ministerioko helbide batekin, eta gaur egun estatu mailan Arantzadi eta ministerioko eraztuna jartzen dira hegaztieri. Berdin, gertatzen da, beste herrialde batzutan, adibidez Frantzian, badago Paris Museum, deitzen den helbidea, OLP-ak eramaten duena, Frantziako ornitologia elkarte batek eramaten duena. Ingalaterran badaude pare bat helbide, bata British Museumekoa eta beste bat Jersey Irlakoa, helbide berezitu daukana. Alemanian ere badaude pare bat, Hidden Sea eta besteren bat. Eta beraz, orain gaur egun, ni neu eraztuntzaileana, hainbat eraztuntzaile daude estatu mailan, Euskal Herri mailan, eta Arantzadiko bulegoa oso martxan dagoen eraztuntze bulego oso ona da, ez neuk esatearren, baina egia, gaur egun estatu osoan eraztuntzen du, Katalunia osoan, Andaluzian, estatuko leku guztietan, eta datu guztiak biltzen ditugu base komun batetan, Arantzadiko eraztunketa bulegoan. Pentsa, Urdaibai Berzenterrek normalean urtero, gutxi gora bera, 3.000, 4.000, segun zelako proiektua dauzkagun, hegazti, txikia gehienak, Natural History Museum, bai hori Ingalaterrakoa, hori, hemen, 3.000 5.000 urtero ez lastuntzen ditugun hegaztiak, baina datu horiek Arantzadira bialtzen ditugu, eta Arantzadik 200.000 uste du direla, gutxi gora bera, edo ez dakiz zenbat mila hegaztiren eraztunak jasotzen ditu, ze eraztuntzaile asko daude ingurunetan. Europa mailan esango dugu beste entitate handi bat daudela, Eurin deitzen dela, eta horra bialtzen dira bulego guztietatik datu guztiak, eta hor biltzen dira, ez dakit esango dut, 5 milioi inguru datu, 4 milioi terdi, 5 milioi inguru datu, urtero, eta horrela, batzuk eraztunduta, beste batzuk harrapatuta, eta beste batzuk harrapatu eraztunduta, jakiten ditugu nondik nora dabizen. Guk datu horiek bidaltzen ditugu gure eraztunketa bulegora, tramitatu egiten ditugu, eta beraiek tramitatzen dizkigute Eurinetik, eta bertatik, normalean besteren baten eraztun bat aurkitzen dugunean, beste gazti bat, bere datuak bidaltzen dizkigute, eta guk badakigu gazti hori nondik etorri den, eta beraiek ere eraztun dutenak badakite guk harrapatu dugula. Beraz, oso sare polita eratzen dena hegaztien nondinorakoak ikusteko eraztunekin. Kasu honetan ahateak ikusten gabiltza, ezta, baina ahateak ere eraztuntzen dira, badaude metodo batzuk, jenteari gehiago gutxiago gustatzen zaienak, eta markak jartzen zizkie, batzutan ahateari mokoan, zenbaki batzuekin eta, ze eraztunak koloretakoak eta hanketan normalean ez zaizkie ikusten. Hori bai, kolorerako eraztunetan eta kontutan eduki behar da, normalean jartzen diren marka horiek direla ikusteko, urrunetik ikusteko, baina plastikozko marka bat jartzen den bakoitzan ere, edo bestelako marka bat jartzen den bakoitzan, beti eraztun ofizial bat jarri beharra dago. Bere zenbakiarekin eta helbidearekin. Gero, beste kasu batzutan, adibidez, egoetako markak ere jartzen dira. Erakutsiko dizkizuet adibidez argazki batzuk, egoetako marka bat zena. Uste dut daukagula, bai...
daukagu, latinez ordenatuta dauzkagu, eta batzutan euskeratik gaztelera latinera kostatu ditzezait batzutan pasatzia, baina erakutsiko dizuet mentxe uste segundotxo bat zingira mirotz bat bazegoen, horrelako egoetako marka batzurekin eta antxe ikusten ziren, baina posible dudan irudi horiek berreskuratzia. Hemen ez dut ikusten nahi baina, bueno, joango naiz erakusten horrek irudi guztiak, ze batzutan hemen daukagun materia grafiko mordoarekin kostatu egite zaite bilatzia. Eta hemen gure lagun bat, egunotan ere gurekin jarraitzen duena, abate txistularia. Honeri ere izena jarri beharko diogu, ze egunero ikusten dugun abate bat da. Eta guazen urbiltzera, ea gurekin jarraitzen duten abate mokosabalen bat, hemen ikusten duzuen moduan, arra, bikotearekin, arratanea, hortxe, irudietan, oraindik ere gure artean, baina ez lehengo azteko beste. Eta nola harrapatzen ditugu negaztiak, baditu. Erabiltzen ditugu gu batez ere, bueno, hainbat metodologia dago, ezta, baina batez ere guk erabiltzen dugu, sare japonesak erabiltzen ditugu, horretarako baimena daukagu noski. Eraztunketarena ez da okurritzen zait orain sarea jartzea eta hegaztiak harrapatzea, ez da, baimenduta egon behar duzu, administraziotik. Bueno, lehenengo eraztuntzaile izateko, eraztuna jartzeko, derrigorrezkoa da formazio bat burutzea, eta formazio horretatik azterketa batetara, entzuten dira mirua, entzuten izan da, ontxe, zeruan, miruaren doinua izan da, baina, bueno, gero hurbiluko gara bere ikusten dugun. Eta, bueno, beharrezkoa da lizentzia hori ataratu, azterketa bat gainditzia, azterketa bat ere erreza, ze jakin behar ditugu paleartiko, mendebaldeko paleartikoko hegazti guztiak identifikatzeko gai izan behar gara. Batez ere bizuz, eta baita ere gidak erabiliz noski. Ze ehundazak dira hegazti horiek, eta noski guk ezin dugu hegazti bat gaizki identifikatzu. Beraz, behin identifikatzeko gai garanean hegazti guzti horiek, eta maneioa daukagunean hegaztiekin, hainbat urtetakoa izaten da normalean formazioa egiten duzunean, eraztunle aditu batekin, orduan aurkeztu alzadar azterketara, eta suertearekin, eta baldin badakizu behintzat, normalean baldin badakizu izaten da Jesus azterketa galditu, eta ondoren ja proiektu bat prestatu, proiektu hori zure bulegoak onartu behar du, arantzari kasu honetan, eta baimena behar da administrazio konkretuena, kompetentzia daukaten administrazioena faunaren erabileran. Eta kasu honetan, Bizkaian eta Gipuzkoan, hemen Euskal Autonomia Elkartean foru aldundiak dira, baimen hori ematen dutenak, eta ja hori daukasunean, orduantxe hasi altzara eraztunak hartzen edo eraztuketa proiektu batetan parte hartzen. Noski, guk erabiltzen dugu metodologia izaten da sare japonesakin, batez ere harrapatzen ditugun hegaztiak txikiak direlako, paseriformea, eta guk dauzkagun estazioak paseriformeen jarraipenak egiteko direlako. Orain, bestelako hegazti batzuk harrapatzeko, badaude beste metodologia batzuk, maila zepoak, bestelako trampa batzuk ere, baina erabilienak egun baten erakutsiko dutzuet, horrelako saiotxo bat, materialak erakusten, da nola eraztuntzen dugun, eta gustatuko litzaidake, aukera badut, baina horretarako gure teknikari batzukin jarri behar naiz kontaktuan, ia posible izango litzake, zuzeneko erastuntze saio bat zuek ikustea. Ni orain lokutatzen abili moduan, baina zuzenekoa izatia, eta zuek ikustea nola jarraitzen ditugun hegaztiak, nola ikusten dugun hegazti bakoitzaren adina, hegazti bakoitzaren sexua,
nola neurriak hartzen ditugun, eta, claro, gustatuko litzaidake zueri dan hori erakustea, baina horretarako bakarrik, ez dakit nola moldatuko nintzakeen, baina gaur egun teknologiarekin dena posible delez, ez dizuet esaten ez dudanik egingo. Hemen, berbata, astu ditut, hemen zertze eta bikote bat egon da lasai asko, ertz horretan, beraz honen gure artean daude, eta atzo etorri berri ziren sankaluzeak. Beneran politak, egaztiagoek eta horrentxe esperantzarekin, bai izatea gure sankaluzeak, gure esaten dutenean lokalak izatea, eta beraiek izatea hemen abia egiten saiatuko direnak, ezta? Hemen bat, eta hemendik ikusten dugu ere beste bat. Jan eta Jan inguruan dauden eltxoak ornogabeak orokorrean uretatik agertzen diranak. Eta bueno, eta nik zangaluz hauekin eta nik gero arte ere esango dizuet. Espero dute gustora gozaretena, gustatzen zaitola zuek galderak egitea, horrela eraongarriagoa da emanaldia, eta benetan beti prest, aldudan neurrian behintzat, eta dakidan neurrian zuen galderari erantzuteko, eta zuekin gauzak partekatzeko, ez da? Hemen txikinporta bat ikusiko dugu, txikinporta polit bat, sartu aurretik, uretan, hortxe ikusten duzu, ontxe sartuko da, normalean, uretan sartzen denean, uskurtu egiten ditu lumak, haizeak entzeko, eta itxarango dugu, berriz ikusten duen, zue fijatu, ateratzen denean, bolita bat egin da aterako da, pustu egiten da, eta bapatian, bueno, gai baldin bagara jarraitzeko, eta bapatian uretaran sartzean nahi duenean, uskurtu egiten ditu, gorputza uskurtzen du, eta lumak, eta barruantza sartzen da, baina batzutan hainbeste denpora igartzen duenez uretan, eta batetik bestera ibiltzen, batek dakin non atera daitekeen, agian galdu dugu. Katxiz. Egunen baten erakotsiko dutzuet nola egiten duen. Gainera, orain momentu honetan abia kontuekin hasiko dira hemendik gutxira, eta ia suertia daukagun hemengo fondo batetan, horrelako lekutxoren batetan, txilinporta baten abia kamera honetatik kontrolatzeko. Eta nik txilinporta horren galdu horrekin zerutik bueltatxo bat emon, eta utziko zaituztet zuzeneko kamerakin. Mila esker dan hori, bat egitearren gure emanaldi horrekin, eta zuen galdera eta gauza guztiak partekatze gaitik. Gero arte!